decimos en falsa modestia y no sé si está bueno decir que hace 22 programas que estamos al aire recién y ya hubo más de 20 personas en piso. No quiero tampoco refregárselos a los otros programas y todo, pero hoy es otra de esas noches en que nos damos el lujo, no sé cómo hace la producción, para convencer a gente que se levanta muy temprano a la mañana, que no va a ningún lado a la noche, pero viene que ya acá. está durmiendo. Pero hasta viene ahora, acá. quizá. Ha venido Martín Bastida, buenas noches. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por venir, de verdad. Estoy hablando Gracias a en ustedes serio. por la invitación. Buenas noches. Bueno, ha venido Martín porque seguramente escuchaste por ahí por Futura o en algún otro lugar que se está haciendo o se va a hacer una presentación. ¿Se va a hacer o ya se hizo? Si es eso lo que estoy viendo ahí, se hizo. Se hizo. Esta es la REC. Sí, el festival fue en el año pasado. En el 2021. Estás leyendo Bueno, ahora la estoy leyendo. Mirá, Estoy leyendo. No, sí. 2021. Bueno, a partir de esa charla, también, que ya pasó hace mucho, que no tenía que es nombrar. la parte de arriba la que tenés que leer. El canal de la Biblioteca del Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes y de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, también está presentando. No se hace ninguna presentación. ¿Por qué me mezclé todo? Hice una mezcla. No se está presentando nada. Resulta Vamos a hablar que sobre hay el una canal de la biblioteca. claro. Ahí va, perfecto. Bueno, en esto que decíamos también hace un rato, justo afuera estábamos hablando de siempre estar sobre lo que va a pasar o sobre la fecha de la banda, etcétera. En realidad, bueno, la idea ahora era de convocarte para charlar sobre el canal y sobre todo este laburo de archivo y de investigación que están haciendo con el cine de por acá. Bien, sí, historicemos un cachito, nada más. No les voy a contar cómo Está toda bien la historia, referencia como de la... es muy larga la historia, pero nosotros somos un colectivo que nació en el año finales del 2015. Nos llamamos Movimiento Audiovisual Platense. Acá estoy yo en representación, pero somos varios más, 8 en total. Y bueno, un poco la idea de ese rejunte de productoras en octubre de 2015 fue revalorizar el cine regional y hacernos la pregunta de qué carajo era el cine regional. Y ahí, bueno, pensamos varias cosas ahí con los compañeros de cómo llevar adelante semejante proyecto. Una era hacer una película, otra un libro y otro de los temas que justo tiene que ver con esta presentación que hicimos a mediados del 2021, que tiene que ver con la recuperación de las películas de la vieja Escuela de Cine de La Plata. No sé, esto es algo nuevo porque siempre se dijo que la primera escuela de cine en Argentina, en América Latina y en América básicamente había sido la Escuela Documental del Litoral de Santa Fe, allá por el año 1956. Y bueno, gracias a la investigación que hicimos nosotros, pudimos recabar algunos documentos que estaban ahí un tanto despelotados en la Facu. ¿En qué formato estaban? No, documentos estamos hablando, acá en este caso es papel. Papeles que daban cuenta de... Que daban cuenta que la carrera se había fundado, la carrera de La Plata específicamente, el Departamento de Cinematografía, se había fundado el 5 de mayo de 1955. Es decir, un año antes de lo que era supuestamente la primera escuela de América Latina. O sea que ahora podemos decir con total seguridad y con documentos que ratifican esa información que la primera escuela de cine de América fue la que se fundó acá en La Plata el 5 de mayo de 1955. ¿Y de esas primeras décadas queda algo además de documentación? Bueno, empezamos a hacer un trabajo de recuperación de todo el material que había en una salita que estaba en muy malas condiciones, que ya no existe más esa sala, porque formaba parte de lo que era el bachillerato de Bellas Artes. Eso se demolió, esa parte, y las películas se terminaron mudando a otro lugar. Pero nosotros cuando fuimos precisamente a ese lugar, todavía estaban en ese sitio. Para que se den una idea, más o menos había unas 2.000 latas que encontramos de 35 milímetros y 16 en diferentes formatos.
¿Eso hubo que hacerle una restauración o algo? ¿O estaban en condiciones de poder Sí. reproducir? No, estaba en muy malas condiciones. Muy malas condiciones. La salita pensá que tenía aproximadamente 2,50 m por 6. No tenía ventilación, básicamente tenía un extractor en una punta. Claro. Problemas de humedad, y había seguramente. mucho olor a vinagre. Por lo general las películas, lo que suele suceder cuando empiezan en un estado así de putrefacción, empiezan a largar como olor a vinagre, que es el ácido acético que tienen las películas. ¿También no hay un riesgo de que se prendan fuego También, fundamentalmente con el nitrato. En este caso, como era acetato de celulosa, no tanto. El nitrato sí puede llegar a tener esa complicación. Eso lo vemos, qué sé yo, en la película Bastardos sin Gloria, la película de Tarantino, por ejemplo, o en Cinema Paradiso también, que eran las primeras películas que se hicieron desde la fundación del cine, desde 1895 a lo que sería 1950, que se fabricaba el nitrato. Después ya se empezó a fabricar el acetato, que era un poco más... generaba como cierta confianza a la hora de la preservación. Y después apareció otro formato, o mejor dicho, otro soporte, que fue el poliéster de celulosa. Que eso se usó hasta entrado al siglo XXI y ya después empezamos con toda la era completamente digital, ¿no? ¿Y eso lograron recuperar la totalidad o parte de esas películas? Hasta ahora, una parte, lo que presentamos ahí en el REC, en la edición 12 de REC, en agosto de 2021, fueron alrededor de 60 películas. Cuando hablo de películas estoy hablando de cortometrajes en su mayoría. Laburos de la facultad. Laburos de la facultad, algunos producidos por los estudiantes y otros básicamente que tenían en la filmoteca, de ahí de la vieja escuela de cine, que se utilizaban básicamente para estudiar. Claro. Los mismos profesores proyectaban esas películas y estudiaban con ese material que venía de las embajadas, películas de todas partes del mundo, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos. ¿Qué periodo comprendían todas estas pelis que conformaban el festival? Y estas son producciones del año 1955, desde que sería el comienzo de la fundación de la carrera. Lo más antiguo que tenemos es del año, digamos, producido específicamente por alumnos, lo más antiguo que tenemos es del año 1960. ¿Y qué es? ¿Te acordás? Sí, es un cortometraje de Luis Vesco que se llama Cirugía, que de hecho es la primera tesis. Mirá. Que simula básicamente una cirugía, como si fuera una cirugía real. Es la primera tesis que se tiene. La primera tesis, sí. De la escuela. No, a ver, es la primera tesis que tenemos registro. No sabemos si específicamente es la primera tesis porque... Quizá hubo anteriores, pero se perdieron en el... 1960. 1960, exactamente. La facultad no tiene incluso... Bueno, ahora sí, pero cuando yo entré en el año 99, por ejemplo, no se recibía mucha gente. Claro. O sea que no hay tampoco muchas tesis durante la primera etapa de la carrera. No, pero lo más curioso me parece que es esto de que durante tanto tiempo quede ahí guardado sin que nadie lo vea o se dé cuenta que es un material que marca... Mira, ayer hablábamos con Pascal, una mujer que está en el Archivo General de la Nación. Ana Pascal, sí. Ana Pascal, se rescataron, se encontraron también cintas de 35, de 16, de un noticiero bonaerense. Bueno, seguro lo sabes. Estaba en esta sala. ¿Estaba ahí? En esta sala, exactamente. Las 2000 películas que te comentaba, 1538 latas pertenecían al noticiero bonaerense. Exactamente. Bien. Que no se tenía registro de que estaban ahí. No se tenía registro. Algunos sí, más o menos, pero no estaba como difundido. Claro. Después del trabajo que hicimos nosotros, de hecho le sugerimos a la facultad que eso lo done, precisamente porque estaba en muy mal estado, en un lugar que lo pudiera llegar a hacer, porque en definitiva tener que restaurar todo ese material, imagínate que se tiene que hacer una limpieza fotograma por fotograma de cada una de los de las emisiones del además lo que nos señalaba, claro, que cuando te lo dicen decís, claro, obvio, si haces una pasada, tenés que ahí ya tener el mejor registro, porque puede ser la última pasada de verdad de esa película, la última proyección, ¿no? Y después no sé de qué manera se digitaliza o se puede documentar, pero corre ese riesgo de que una vez que la abrís se te deshaga en la mano o en el proyector.
Bueno, una de las cosas que pasó, yo de hecho abrí unas de esas latas del noticiero bonaerense y nos encontramos que ya la película estaba completamente apelmazada. Wow. Esto, para que se den una idea, era un noticiero que tenía una duración de 6, 7, 8 minutos. Pasaron 60 años, más de 60 años. Sí, claro, sí. es un montón de tiempo Un montón de tiempo. para ese material. Un montón de tiempo. Y eso estaba completamente apelmazado, uno la quería despegar y se empezaba a romper. Claro. Como que se vuelve como una especie de galletita, eso. Claro. ¿Y quién las encontró? ¿Quién se avivó? Eso Dijo, supuestamente "Che, esto-". tuvo como un recorrido Sí. bastante extenso que seguramente Ana Pascal les habrá comentado. Hablaban del pero Colegio creo que- Nacional, de un sí, lugar en el Colegio sí, Nacional. Que estaba... De hecho, entre las películas que nosotros encontramos, Mm. las películas, digamos, que utilizaban los estudiantes Sí. para las clases, hay algunas que están rotuladas como Colegio Nacional. Mira, Algunas que directamente, no rotulada la lata, sino que en los títulos aparece esta película pertenece al Colegio Nacional, por ejemplo. Y hay varias así, que ahora Mira. están en la salita esta que les comentaba, donde se mudaron las películas. Claro, qué importante también esta recuperación de todo este material de archivo, que lo que hace es documentar toda una época de un montón de cosas que pasaron y que eran importantes porque por algo estaban incorporadas en un noticiero. Sin dudas, sin dudas. Ahí se puede encontrar, qué sé yo, desde lo que fue. Mira, hay una parte, yo no me acuerdo si es el noticiero bonaerense o el otro noticiero que había, Sucesos Argentinos, porque este era específicamente de lo que era la provincia de Buenos Aires. Sucesos Argentinos era más a nivel nacional. Pero en uno de ellos estaba el primer día de clases, el primer día de los cursos de la carrera de cine de aquel entonces. De acá de La Plata. Sí, Claro. del año 1956, porque, como Claro. les comentaba hoy, si bien la carrera, el departamento se funda el 5 de mayo de 1955, lo que se hace en ese primer año es un curso de 2 semanas, básicamente para testear, y vino un montón de gente. Un montón de gente de todos lados, no únicamente de La Plata, mucha gente de Buenos Aires. Imagínate que era la primera carrera de cine de Argentina. Ujú. Y después de ese primer encuentro, de esos cursos que se hicieron durante estas 2 semanas que les comentaba, al siguiente año se empezó a hacer como, empezó a comentar, empezó lo que sería el ciclo lectivo, ¿no? Sí, se entiende. Que sería el año lectivo, claro. básicamente. el Pero primer año. legalmente la fundación está en el 55 y ya se exactamente. puede, Sí, se puede la comprobar. documentación es eso. A Es pesar eso. de De los- hecho, es parte, digamos, de los programas del plan quinquenal de Perón. Claro. Eso. Pero que se Después pone, se ratifica, digamos, claro, se con la ratifica con la Libertadora, dictadura, claro. claro, ya del 55, en el golpe del 55, y ratifican, digamos, en el 56 y Claro. le dan hasta el 78, porque, bueno, tiene Claro. una historia bastante rica lo que es la carrera. Sí, Este- es impresionante, además, perdón Mauro, Sí. esta cuestión de que queda documentado, ¿no? Desde lo cotidiano, de este noticiero bonaerense, o de los trabajos de alumnos de la facultad, digo, queda documentada una época que quizá no está en tantos libros, o en tantas películas, o en tantos lugares, ¿no? Digo, es un poco más local, los documentos locales, audiovisuales, quizá ahora suene extraño, pero en ese momento no había casi registro filmográfico, no había casi, salvo lo profesional, ¿no? Había muy poco. Mira, una cosa que nos hizo reflexionar mucho este trabajo, que ya lo veníamos trabajando algunos compañeros mucho más, con mayor ahínco y desde hace más tiempo, que tiene que ver con el cine regional. Cuando pensamos el cine básicamente acá en Argentina, todo lo que pensamos, qué sé yo, el cine comercial o el cine que se estrena los jueves, pensar en cine básicamente hace que pienses en lo que se produjo en Buenos Aires. O sea, cine nacional es sinónimo de cine de capital, Claro. de capital federal. Estamos en una radio, Martín, que tiene 35 años, es una radio comunitaria, que además con otras radios comunitarias forma una red hace 20 años. Y cada libro de la historia de la radio omite, arbitrariamente, ¿no? Por supuesto, todas esas otras construcciones que están por fuera de Capital Federal y del mainstream, como dicen ahora, ¿no? O de esa situación de hegemonía, y es así, lo sabemos, pero por eso me parece súper importante que esté ese registro, que es
único. No va a estar en otro lado, evidentemente no va a estar Sin lugar a dudas. en otro Sin lado. lugar a dudas. Había una cosa que les quería comentar, que entre las películas que encontramos, por ejemplo, ¿no? Hay 2 películas de Berisso, de los frigoríficos de Berisso. Y lo que sucedió cuando lo publicamos ahí en el canal de YouTube, que después vamos a pasar Sí, ahora lo vamos a linkear también. para que la gente vaya. Lo que sucedió ahí fue que se armó como un hilo de comentarios tremendo de gente que era familiar de tales personas que Que aparecían. aparecen ahí. Y se da una comunicación alucinante. De gente que por ahí no tiene recuerdos de su abuelo, qué sé yo, de su padre. Y no solo que ahora no solo que tiene un recuerdo fotográfico, sino que tiene un recuerdo cinematográfico, digamos, de cómo caminaba esa persona, qué sé yo, un recuerdo, un movimiento de esa persona, ¿no? Con sus gestos, con su manera de andar. Y eso me parece que eso es lo que justifica todo este trabajo que venimos haciendo. Sí, invaluable, un recuerdo invaluable. Que debe ser un laburo además muy denso, ¿no? Me imagino. Sí, es un laburo arduo, pero cuando tenés este tipo de devoluciones, claro, ya te está. pasan este tipo de Ya devoluciones, viste, como que se acaba el cansancio, Claro. y ya mirás para otro lado. Qué sé yo, a nosotros, por ejemplo, poder llegar a comunicarnos a restablecer o a establecer lazos, mejor dicho, con la generación de aquellos años, para nosotros fue increíble. Claro. Fue un aprendizaje muy grande, muy grande. Nosotros que veníamos como no entendiendo básicamente de dónde venía esta carrera. Yo cuando empiezo en el 99, la carrera se había reabierto en el año 93. Claro. O sea que mucha historia sobre la carrera en sí, la vieja carrera de cine, no teníamos. Claro. Y poder establecer esos lazos con esta gente que entrevistamos, digamos, para el documental, que próximamente lo vamos a estrenar, fue algo fenomenal, ¿no? Claro. Porque además también como que, esto hablo por mí, pero también hablo por mis compañeros, de alguna manera como que nos sentimos continuadores de esa generación, ¿no? Claro. La generación del 60, 70, de todos estos estudiantes que pasaron por la carrera, que hoy tienen 80 y pico de años. Mañana casualmente voy a ver a una mujer que se fue en el año 75 a Brasil, a Río de Janeiro, que tiene varios cortos que están ahí en el canal de YouTube. Y se establecieron relaciones. Claro. O sea, es fantástico. Tengo entendido que este canal de la biblioteca del Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata tiene como surge de la investigación previa que se hizo a partir de un libro que se llama Huellas e Historia del Cine Platense, del 55 al 78. ¿Cómo fue llevar esa investigación a un canal de YouTube con todo el material que se había recopilado? Mira, eso lo del libro es que acá lo tengo, por acá lo tengo. Y después me gustaría que hagamos algo con este libro, si se puede sortear, no sé, en las redes sociales, qué sé yo, como quieran. Me gustaría que esto quede en manos de algún oyente que le interesa el cine y el cine regional, sobre todo, ya te lo paso. Esto fue bastante natural porque nosotros, todo este trabajo que hicimos, estos 3 objetivos que nos planteamos, que les comentaba al comienzo, que tiene que ver con el libro, con la película, con la recuperación de las pelis, fue bastante natural porque en base a cómo lo fuimos estructurando, fueron apareciendo básicamente los capítulos del libro. Las cosas que nos parecían más relevantes de las cosas que habíamos investigado, como por ejemplo el rol de la mujer en el cine en la década del 60, específicamente en la carrera, qué sé yo, una película emblemática. ¿Con eso hicieron una movida en el FESAL, puede ser? Sí, también a hicimos. partir de ese laburo, digamos, tomaron... También invitamos, bueno, por esto es lo que les comentaba, estas relaciones que se establecieron. La Thalía Gómez, por ejemplo. Claro, exactamente. Empezamos a hacer charlas que venimos dando desde el año 2016 hasta la fecha, digamos. Ya cuando empezamos a recuperar las primeras películas y tener como ese material, fuimos ya pensando el libro, pero se dio como algo, te diría, como muy natural, de que esto lo teníamos que plasmar, ya sea en una película, que era fundamental,
y en el libro, porque en la película nos parecía que nos quedábamos cortos con la investigación. Y esto nos parece un material, creo que es bastante totalizador el material, si bien esperemos que nuevas generaciones vengan y traten de tapar algunos baches que seguramente, o algunas cosas que se nos pasaron, seguramente, o que piensen las nuevas generaciones. Claro. Que sea como punto de partida para ir agregando exactamente, cosas de la historia. Hay otros antecedentes igualmente, que nosotros también los utilizamos como punta de lanza para esta investigación. Pero vaya punta de ovillo que empezaron a desenmarañar, ¿no? Con ese material. Sí, lógico. Una cosa es la teorización o a partir de entrevistas, de recuerdos, otra cosa es tener el material ahí que habla por sí solo. Después están las conclusiones de las personas, pero el material está ahí y se puede ver además en el canal. Se llama Videoteca, así se... Videoteca. Departamento de Artes Audiovisuales, que sería DAA, FDA, que es de Facultad de Artes, y UNLP, de Universidad Nacional de La Plata. Si lo buscas, si lo googleás, Videoteca, Facultad de Artes, y ahí te aparece enseguida. Tiene ahí un montón de material del 75, del 63, del 70. Bueno, cortos, mediometrajes. Ya lo vamos a chusmear y seguramente a comentar. Estaba viendo que tienen algo así como 500 suscriptores. ¿Cómo están haciendo la invitación, digamos, como para ir al canal, para ver el canal? Esto entre dónde... Hasta ahora fue con estas charlas que les comentaba. Charlas que nos han invitado desde Buenos Aires, bueno, notas. Pero digo, ¿la gente de la facultad sabe que está esto? La gente de la facultad, algunos. Claro, si porque hablamos ahí está de bueno la cantidad, que llegue, ¿no? Sí, lógicamente. Tratamos de llegar a los estudiantes. De hecho, ahora para todos los ingresantes armamos como una especie de sorteo, porque pudimos hacer únicamente 300 copias. Esto, piensen que nosotros este trabajo lo estamos haciendo completamente ad honorem. De hecho, hay un link de descarga libre del libro. Del libro es como una parte preliminar. Están como las primeras 10 páginas, pero no está el libro completo. Bien. Ya lo vamos a tener completo para que lo puedan llegar a descargar. Nosotros ahora queremos... El libro es relativamente nuevo. Lo presentamos la primera vez en el Festival de Cine de Mar del Plata, el año pasado. Y después de ahí buscamos algunas librerías para que lo pudieran vender. Está editado por Papel Cocido. Pero bueno, lo que tratamos de hacer es difundir todo el material para que se conozca este material fílmico que hemos recuperado. Claro. Recién decías que habías arrancado en la Facultad de Artes en el año 93. 99. Hay un bache entre el 78 y el 93 que vuelve la carrera a dictarse en la universidad. ¿Qué pasó en ese bache históricamente? ¿Se sabe cómo es la historia? ¿Qué pasó con la carrera en esos años? Mucha lucha, fundamentalmente, para que la carrera vuelva. Vuelva a reabrir. Sí, piensen que la carrera se funda en el 55, en los años 60 tiene un auge, como el esplendor máximo que pudiera aspirar una carrera, con un cuerpo de maestros, de profesores de primer nivel, todos pertenecientes a la generación del 60 del cine argentino. Para mí, una de las generaciones más productivas, con lo que después pasó a ser el nuevo cine latinoamericano, el tercer cine, donde estaba Fernando Pino Solanas, donde estaba Raimundo Gleiser, donde estaba Octavio Schettino, qué sé yo, gente recontra valiosa. Y después la carrera en la década del 70 empieza a languidecer, ya con los sucesivos golpes de Estado. Claro. En el 74 se interviene la carrera, en el 76 es declarada extinta y en el 78 definitivamente se cierra. Definitivamente, digo, es una manera de decir. Claro, en ese el momento parecía que era definitivo. Claro. Pero después un grupo de gente que estudió en la carrera, que habían sido cesanteados, incluso en la década del 70, profesores, o sea, alumnos devenidos en profesores y de profesores a cesanteados, deciden luchar por la reapertura de la carrera. Y esa lucha llevó más de 10 años aproximadamente. Claro. Conformaron ahí una coordinadora de reapertura, ¿no? Además, en democracia. Sí. Te diría que algunas, ya las primeras reuniones que tuvieron, las tuvieron en dictadura.
Todavía en la Los dictadura. deseos, Sí, sí, sí. dichos no únicamente sotoboche, Ujú. digamos, los deseos dichos en ciclos de cine que armaban, por ejemplo, en el cine ópera, Ujú. por ejemplo, ahí manifestaban el deseo de reabrir la carrera en momentos que no había ninguna chance de que se reabra. Ujú. Cuando yo hacía la comparación con la Escuela Documental de Santa Fe, por ejemplo, piensen que también la Documental de Santa Fe tuvo un devenir muy similar a Claro, la Escuela de Cine de La Plata. También se cerró no en el 78, pero en el 75. claro. Y tuvo también varios años hasta que apareció el taller de cine en el año 1985, que dura hasta la actualidad. Bueno, esto se conformó una coordinadora de reapertura de la carrera, que estuvieron luchando durante 10 años, y en el 93, en el medio, hicieron un taller experimental audiovisual que dejó un montón de obras que también esperemos que estén próximamente en el canal, que queremos recuperar. También laburaron en fílmico, laburaban en Super 8 o en 16 milímetros, muchas cosas en video también hay, ya con el auge del video de Sí, aquellos sí, de años. los 80, cuando arranca. Pero un montón de gente accedió a ese taller específicamente, que estaba comandado en ese momento por el Chino Ballina, que fue uno de los estandartes, digamos, de lo que fue la lucha por la reapertura, con un montón de gente más que colaboró. Y en el año 93 pudieron reabrir la carrera, que para nosotros, insisto, para nosotros era como una carrera que no tenía historia, que se había abierto en el 93. Que empezaba ahí. O sea, el concepto de reapertura no lo teníamos. Claro, El concepto de cierre no lo teníamos. claro. Digamos. Sí, era una parte de la historia que estaba negada, si se quiere, o Completamente. enterrada. Nosotros, yo alcancé a ver, de hecho un poco cuento la experiencia ahí en el libro, en el capítulo que escribo yo, que se llama Crónica, la memoria y el vinagre. Yo veo películas platenses de aquellos años, de la década del 60-70, recién en un festival, en el Festifreak, en el año 2008-2009. Claro, Y yo ya había pasado por la carrera. claro. Y nunca. No tenía no ni tenía la menor idea. Ni idea que se habían hecho. Ni idea de eso. Que Estaban quizá- ahí las películas dando vueltas, Claro. había un grupo que las había recuperado, había un DVD dando vueltas, pero no estaba difundido como lo que estamos intentando ahora, que se difunda. No solo para el nicho de la gente que estudia cine, o la gente que estudia arte, o la gente que está en la región. Digamos, nos interesa que llegue a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, uno de los cortos que recuperamos, chilenos, que no teníamos data, ahí lo estamos viendo, yo lo veo ahí, Pescadores, Pescadores. dice 1954, Ujú. por ejemplo, se lo mandamos a la Cinemateca de Chile, ese material, porque no tiene títulos, no sabíamos la procedencia, Y pudieron aún hoy no encontrar- tenemos ni la no menor se idea, sabe todavía. pero pudimos hacer lazos con Chile, por ejemplo, que era algo completamente impensado, y con otras cinematecas del mundo, digamos. Nos han invitado, qué sé yo, a simposios para que participemos, para que hablemos sobre la experiencia de La Plata. Era una historia que estaba completamente negada, oculta. Claro. Sí, que fue una decisión también ocultar y que después quedan algunos vestigios, ¿no? Porque la cuestión esta de que estén las películas ahí arrumbadas en un lugar y que nadie les preste atención sabiendo que puede haber material, también habla de un tiempo en que se necesita, ¿no? Para recuperar, para madurar algunas cuestiones, ¿no? 40 años de democracia, parecen un montón de años, pero en realidad se están recuperando, se están sanando, se están cicatrizando recién algunas heridas que generaron, que fueron muy profundas. Y acá estamos hablando del 50 y pico, 60, de la Libertadora, de los otros milicos del 76. Digo, hay una historia bien pesada que tiene su tiempo y de a poco se va cicatrizando, se va recuperando, se va haciendo justicia. Esto me parece que están haciendo ustedes. Está bueno también en ese sentido, ¿no? De hacer justicia y de que este material que estaba ahí tirado tenga otra relevancia y que la gente que estuvo peleando también para que la escuela de cine o la facultad vuelva a tener vida, digo, que eso sea reivindicado, es un acto de justicia también, ¿no? Que en algún momento haya quedado todo. Y tener este material en un momento en el que se registra todo en video, pero que en ese momento no había tantas cosas, me parece también alucinante, y que haya tecnología como para poder verlo ahora y no tener que depender del proyector y de toda esa cosa. Sí, yo pienso en la posibilidad también de que esa gente que pasó por la carrera, si bien
son realizaciones de ellos, que vieron en su momento, que presentaron. Hoy se puedan reencontrar con ese material. Como decías, los hijos, los nietos, de la gente es muy importante para que mí lo ese hizo, trabajo, de los sí, que participaron, ¿no? Claro. Viste, que la memoria no venga tan tarde. Claro. Eso, la Sí. reconstrucción que no venga tan tarde. La gente se va muriendo también, van pasando los años. ¿Qué tiene que tener el video como para que lo suban? Digo, cierta calidad, tiene que pasar una determinada cantidad de... No, nosotros hicimos fundamentalmente todo ese material que les comentaba hace un ratito, que habíamos visto en su momento, que había recuperado otra gente. Lo que nosotros tratamos de hacer con el material que volvimos a encontrar, o que encontramos nosotros, pero que se volvió a encontrar de alguna forma, tratamos de hacer copias en mejor calidad, dada la tecnología que tenemos ahora, la disposición para hacer convenios también con otros lugares que se dedican específicamente a lo que tiene que ver con el escaneo. Antes no podíamos ni pensar en eso. El escaneo, a ver si entendí bien lo que contaba Pascal el otro día, y creo que vos lo nombraste también. Se toma la película y cuadro por cuadro se escanea. Sí. Y eso luego se pasa como el librito, digamos, que veíamos, y se hace ahí el movimiento en ese cuadro por cuadro de todas esas De imágenes. fotograma. Fotograma. Estamos hablando de cuántos fotogramas en un corto, de 10 minutos. Pensá que el cine se compone de 24 fotogramas por segundo. Así que son muchos. Saca la Son cuenta. unos cuantos, sí. Son unos cuantos. Exactamente. Son cortos entre 10, 12 minutos. Hay un escaneo que es un escaneo manual, que es ese seguramente el que te comentó Ana Pascal, y después hay otro escaneo que nosotros pudimos hacer convenios con Gótica. ¿Qué es Gótica? Perdón. Gótica es un laboratorio muy importante de Buenos Aires, que hizo todo lo que tiene que ver con el plan Recuperar. Las películas, vieron, no sé si están De al tanto, Fabio, pero claro, sí, exactamente. sí, todas esas que habían. Se empezaron a recuperar esas pelis en color, desde el año más o menos 74, creo que la primera fue La Mari, si no me equivoco, de Daniel Tiner, y llegó más o menos hasta el 2000 y pico, 2001, 2002, más o menos. Y se recuperaron unas 100 películas. Con ese laboratorio hicimos un convenio, todo también lo hicimos por intermedio de la fundación, así que a la facultad este trabajo no le salió un peso, pudieron aportar desde la fundación y hacerlo ese trabajo sin ningún inconveniente. Y gracias a ese convenio que hicimos ahí, al convenio que hicimos con el Museo del Cine también, pudimos digitalizar, ya les digo, creo que hay en el canal actualmente 63 films. Y la idea es llegar a... Y la idea es poder digitalizar todo el material que está en la carrera, que estamos hablando por ahí de 100 latas más, ¿no? Si tuvieras que elegir alguno de los cortos que fueron subiendo de todos estos 60 y pico que mencionabas, ¿hay alguno que te llamó demasiado la atención por lo bizarro, por la historia, por el fin de ese corto? ¿Algo que te haya marcado? A mí lo que más me interesa, por ejemplo, de la escuela, tiene que ver con el trabajo documental. Eso es lo que más me impactó, digamos. Ver, no quiero ser injusto con esta generación, ni con la mía. Total. Pero porque estamos en otro contexto y uno es también, mediante las condiciones materiales que tiene, el contexto, lo coyuntural, cómo funciona en uno. Era una época muy particular, la década del 60, muy particular. Pero me genera como mucho impacto y mucha admiración lo que han sabido hacer esa generación, fundamentalmente los que se han dedicado a hacer cine político, que no únicamente había en esta escuela, en otras escuelas también. Sí, recién nombraba Gleiser. Exactamente. Pero Gleiser pasó por la carrera, de hecho. Claro, Estudió acá en la Escuela de Cine de La Plata. Inventaron, ¿no? Casi que inventaron una forma, una manera y que es todavía... impresionante. Yo realmente ahí hay un corto que se llama Polo y Antipueblo de Nalo Hook, por ejemplo, que ahora creo que es secretario de Finanzas de ADUL, fue profesor mío, él. Está la primera película, podríamos llegar a establecer que es la primera película de derechos humanos de la historia del cine, no argentino, del cine mundial. Es Informes y testimonios, la tortura política en la Argentina, 1966-1973. Impresionante. Sí. Es impresionante lo que hicieron. O sea, uno ve ese material, un cine completamente audaz, comprometido, y no pueden, o
O sea, cuesta realmente trasladarse a esa época. Ujú. Para nosotros que no la vivimos, que vivimos épocas, otro tipo de épocas, digamos, no quiero ponerme a definir Sí, sí, como no, la época, no hacemos un ranking, pero digamos, sí era distinta. por lo menos la década del 90 que a mí me tocó ser adolescente, Mm. era una década, si bien había montones de militantes, era una década de mucha apatía en la juventud, muchísima apatía. Yo lo que recuerdo era eso. O sea, Claro. es ir a buscar laburo, no encontrar, tener 16, 17 años buscando laburo. Sí, Yo vengo de una familia desesperanza de clase también. media baja, y no encontrar e irme masticando bronca, nada más. Eso es Claro. lo que tengo de recuerdo. No tengo recuerdo de estar comprometido como debía haber estado en la adolescencia, digamos, Ujú. a diferencia de hoy. Claro. Uno, yo creo que tendría que estar comprometido toda la vida, ¿no? Y más con este tipo de cuestiones. Pero Pero esa gente ahí en los 60 estaba pensando de alguna manera el país y la forma de hacer periodismo, de hacer cine, que en algunos casos se mezclaba bastante. Y dejar registro también de todo lo que estaba pasando con las herramientas que tenían en ese momento. Sí, pero bueno, hay veces que todos tenemos las mismas herramientas y algunos saben usar un poco mejor, ¿no? Eso, ahí está la cosa, pero bueno, cada quien en su época también, ¿no? Va construyendo. Y había está. grandes ejemplos también. Mm. Creo que, a diferencia de hoy, creo que había cuadros, realmente cuadros. Gente que vivía paramilitar, que vivía arriesgándose la vida, y que tenía como otro concepto de sociedad. No sé yo, había como otras ideas, realmente. Hoy estamos embarcados en una especie de posibilismo y nada más, y a nadie se le ocurre salir de la esfera de eso. Digamos. Y en el medio de ese contexto, 8 son, 8 somos. 8 personas están recuperando unas latas de fílmico. Sembrando, Las que se sembrando encuentran- memoria también podría ser, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, y está el registro de huellas e historias del cine platense, del 55 al 78, que el movimiento audiovisual platense quiere, atención producción, quiere sortear entre la oyentada de Futura, de Falsa Modestia, el libro en el que se cuenta un poco la historia de toda esta recuperación, así es, Martín, Así es. y bueno, algunos detalles y algunas anécdotas, ahí estaba chusmeando de cómo se fue gestando, ¿no? Todo esto y de lo que pudieron averiguar de algunos años en los que pareciera ser que no había registro o que se pretendía que no hubiera registro, pero lo está. El registro está ahí y ahí lo andan desempolvando, escaneando y poniéndolo lindo como para que lo podamos ver. Vamos a chusmear el canal, le vamos a linkearlo también ahí en la página. Es una injusticia que haya 500 suscriptores. Vamos a ver si al final de la semana podemos suscribirnos, aunque sea todo lo que estamos acá, y convocar. Hacemos 510. Vamos por los 1000. Vamos por los 1000, vamos por los 1000. Martín, muchas gracias por venir y por estar acá todo este tiempo. Perdona la confusión del principio, me hice un matete ahí de presentaciones. Entendí mal, pero ya entendí. Ahora sí entendí lo que venías a contar. Ahora sí. ¿Y sabés de dónde era que habíamos hablado? Yo tardo un rato también hasta ahora. Tampoco estoy con todas las luces. Proyecto Higuera, ¿no era? Exacto. Con eso hablamos. Sí, sí, sí. Ahí habíamos hecho una... Porque hoy le dije, en algún momento habíamos hablado, pensaba que era por este proyecto, pero no, habíamos hablado por Proyecto Higuera. Claro. La película que estrenaste en el 22. En el 2021. 21. Estrenamos, sí. Y estrenamos, digamos, en lo que sería festivales, Sí. circuito de festivales. 2021, 2022, se dio hace poquito en Chile, en el 2023, ahora. Y bueno, esperamos poder estrenarla, porque para que sea un estreno comercial, lamentablemente hay que pasar por Buenos Aires, por capital. Ya nos han dicho esto, ya nos han dicho. Así que, y que además, pero la hemos pasado en La Plata unas cuantas veces. Ahí va. Y bueno, la intención es por ahí pasarla un poquito más. Quería comentar una cosita chiquita de un proyecto que estamos haciendo. Sí, claro. Ahora. Con el movimiento audiovisual. Sí, exactamente. Estamos haciendo un ciclo de cine. Bien. Los sábados a las 8:30 de la noche en la sala Selec, que nos invitaron este año. Ya habíamos hecho el año pasado, por ejemplo, en ATE hicimos un ciclo de cine político.
con estas películas que les comentaba, no solo de la escuela de acá de La Plata, sino de la Escuela Documental de Santa Fe. Y este año nos invitaron ahí del CELEC, la nueva gestión, que son compañeros, amigos, para que llevemos adelante un ciclo que está, digamos, podríamos decir que es un ciclo de cine regional. A mí me gusta decir que es un ciclo de cine vinculado, de realizadores vinculados a la ciudad de La Plata, digamos. Claro. Ya sea directores, montajistas, qué sé yo, directores de fotografía, camarógrafos, que pasaron por La Plata, ya sea estudiando o simplemente vivieron acá durante un tiempo, nacieron acá. Y estamos pasando varias películas. Bueno, empezamos hace unos 5 sábados atrás. Y ahora este sábado, ya no en función 8:30, sino a las 6:30, debido a la duración de la película, para terminar más o menos a las 11. ¿Cuánto dura la película? La película dura 4 horas. Ay, Vamos a pasar una peli dirigida por una chica que la familia es de Trenkelauken. La película se llama Trenkelauken. Se estrenó en el Festival de Cine, en Festival de Venecia, pasó por el Festival de Mar del Plata el año pasado. Ganó el premio a Mejor Película Latinoamericana. Y esta mujer, que se llama Laura Citarella, es su familia oriunda de Trenkelauken, hace una peli específicamente sobre esa ciudad y sobre una mujer que desaparece por voluntad propia. Y ella es nacida en La Plata. Y luego se va a Buenos Aires a estudiar a una universidad privada. Y decidimos convocarla para tener como otra mirada, otro tipo de cine del que se hace allá de manera autogestiva, porque es una productora muy reconocida en Buenos Aires y en diferentes partes del mundo. Se llama El Pampero Cine. Y producen esta película de 4 horas, que va a empezar a las 6:30. Va a tener un intervalo, está dividida en 2 partes, va a tener un intervalo de 20 minutos. para Y estirar las luego- piernas y ir Claro, al baño. exactamente. Y después vamos a tener la otra parte. El ciclo que estamos llevando adelante, nuestra idea es que todas las películas sean precedidas por presentaciones. Siempre estamos algunos de nosotros La de presentándola. Citarella cortita, Y- puede ser. Y tratamos... Que sea, porque por ahí va a estar. Voy a hablar Un un rato, segundito yo y después va a hablar Laura, que la va a presentar Sí, ahí. Y después Y- siempre lo que se arma son buena onda los sí. proyeccionistas de ahí del Cine Select. Tenemos buena relación. Pero lo que armamos ahí es una charla que a veces no es breve, a veces Claro. se extiende más de la cuenta. Después de la peli. Después de la película, claro, sí. Sobre reflexiones. Claro, sí, preguntas. debido al interés que pueda Que llegar a genere, tener el espectador, claro. ¿no? Que genere la peli. Y sobre Exactamente. todo si tenés, Me gusta. en este caso, el autor ahí, qué más que preguntarle de primera mano, ¿no? Se llama Ciclo Map. Vamos a estar comentándolo e invitando oportunamente. Esto me dijiste la primera, la más cercana es el. Esta es este sábado. este sábado a las 6:30 de la tarde. Bien, Empezamos. y si no, 20:30. Y una en cosa general. importante, Sí, todo el ciclo es entrada gratuita. Perfecto. Y dura todo el año. perfecto. Así que ya lo agendamos aquí y lo tenemos para invitar. Y también vamos a ver de qué manera regalamos. Regala en realidad al Movimiento Audiovisual Platense a nuestra oyentada el libro Huellas e Historias del Cine Platense. Ya vamos a decir cómo. Primero lo vamos a chusmear por ahí un poquito y después lo sorteamos. Martín, de verdad, de vuelta, muchas gracias por Muchas todo este gracias. tiempo y por el laburo ese que están haciendo, que está muy bien. Ya nos vamos a volver a encontrar. Gracias a ustedes por la invitación y por la difusión.